Hey, ¿qué más, parceros? En este video queremos enseñarles a armar una mini bobina de Tesla. Va a ser un circuito llamado Schleyer-Zeitler. Es uno de los circuitos más sencillos para hacer y quiero que ustedes vean cómo se fabrica para que lo puedan armar en sus colegios, en sus tareas de ciencia. Ok, lo primero que necesitan es tener un transistor tipo TIP31C, TIP31C, un interruptor y una resistencia de 22 kilo ohm. Los colores son rojo, naranja y dorado. Un broche para cerrar el circuito con la batería, un LED, y tomamos un tubo de cartón, cortamos 12 centímetros de longitud, el tubo tiene 4 centímetros de diámetro, dimos 400 vueltas. No les mostré cómo diseñé esto porque eso es la parte más tediosa. Hay que tener mucha paciencia para tratar de no sobreponer cada una de las vueltas. Sin embargo, a nosotros nos quedó un poquito montado, pero vamos a mostrarles que funciona. Ustedes lo van a hacer aún mejor. Listo. En caso de que tengan una longitud mayor del tubo, pues va a ser muchísimo mejor, porque a medida que incrementa la longitud, incrementan las vueltas, y eso va a proporcionar que el alcance sea muchísimo mayor y podamos encender las lámparas fluorescentes desde mayor distancia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto. Tenemos el interruptor. Ese es el interruptor. Vamos a tomar la resistencia. Los colores de la resistencia son, como les dije, rojo, naranja y dorado. Y esa pata del extremo dorado tiene que ir unida, soldada al pin del medio del interruptor. Entonces vamos a soldar. Ok, el segundo que tenemos que hacer es pegar la pata de la resistencia de este extremo a la base del transistor. Entonces, mirando con los números, viendo hacia ustedes, tenemos emisor, ese primer pin, el del medio es el colector y este extremo es la base. Entonces, emisor, colector y base. Vamos a pegar la base a la pata de la resistencia y lo hacemos de esta manera. Ok, ya tenemos entonces la resistencia al pin del medio del interruptor y a la base del transistor. Ahora, este alambre, que es el que nos va de un diámetro mayor a este otro, en la parte de abajo vamos a dejar las especificaciones y los diámetros de los alambres que utilizamos. Lo van a tomar y van a darle 2 vueltas a la bobina. Ok, y uno de estos extremos tiene que ir soldado aquí en la mitad. Ok, listo. Y el otro extremo tiene que ir conectado al colector, perdón. Listo, y el colector es el del medio, el pin del medio. Entonces es base, colector y emisor, viendo hacia ustedes. Listo. Entonces vamos a soldar al pin del medio este otro extremo. Ok, tenemos conectado entonces el otro extremo y quedará libre esta pata que es el emisor. Mirando con los números, mirando hacia mí, es emisor, colector y base. Ok, entonces introducimos la bobina, esta, y este extremo tiene que ir soldado aquí. Ok, entonces vamos a soldar.
el pin que está en este momento solo, como pueden ver, este pin de aquí, este es el emisor y tiene que ir conectado al polo negativo de la batería. Este cable, pues el negro nos indica que es el negativo, y entonces vamos a soldarlo a este pin. Listo. Y el rojo tiene que ir conectado a este pin del interruptor. ¿Ok? Listo. Ahora, este LED tiene una pata larga y una un poco más corta. La pata larga es el lado positivo y lo vamos a conectar al lado negativo de la batería o al emisor. Listo. Y el otro extremo tiene que ir pegado aquí, en este punto. Ok. Entonces, tenemos ya nuestra bobina y lo que vamos a hacer es una primera prueba a ver si funciona. Tenemos una batería, conectamos la batería, encendemos el interruptor, tiene que encender este LED. El LED está funcionando, voy a apagar las luces para verlo. Y la primera prueba es, como ya sabemos que está encendido, se supone que esto tiene que encender. Ahí está. Entonces, tenemos nuestra bobina de Tesla, como pueden ver. Voy a tratar de apagar las luces. Aquí está nuestra lámpara. Aquí tengo otro foco. Ok, aquí estamos. Ok, parceros, ya saben que esa es la forma más sencilla de hacer una bobina de Tesla. Vamos a tratar de que todo este circuito quede dentro de esta caja que conseguí. Y afuera solo dejamos la torre. Ok, entonces vamos a hacerlo. Ok, yo ya había hecho un hueco aquí, otro agujero aquí, y por eso voy a introducir este primer cable por ese lado. Y con un poco de esta silicona vamos a soldar nuevamente. Ok, parceros, ustedes, si no lograron ver cómo hice el circuito por dentro, pues es lo mismo, solamente tienen que tratar de que les quede aquí. Lo van a pegar con silicona y es todo. Acuérdense que ese bombillito nos ayuda a identificar si está funcionando o no. Ahí está encendido. Vamos a hacer esto. Se me había olvidado decirles que por eso utilicé este interruptor, porque ese interruptor tiene la posibilidad de apretar con esa rosca. Ok, nos va a quedar de esta manera. Esa es nuestra bobina de Tesla con nuestro interruptor. Y lo que vamos a hacer ahora es tomar una esfera de estas del árbol de Navidad. Vamos a enrollarlo con papel aluminio
Y con ese electrodo que sale aquí, lo vamos a pegar al aluminio y vamos a hacer esto para que quede un poco más parecido a una bobina de Tesla, ¿ok? Y a este cablecito. Ok, parceros, ahí tienen una mini bobina de Tesla. Ok, parceros, entonces ya hacen esto. Ahora ya tiene un poco más de parecido a las que hemos visto en fotografías. Sin embargo, tengo que contarles que esta es una variante de la verdadera bobina que hizo Tesla. Ahí en un dibujo les estoy mostrando cuál es la verdadera bobina que él hizo. Y la quitaron porque, más bien la modificaron porque el potencial que sale de aquí podría tocar a la bobina que él hacía con este diámetro. Y con el propósito de evitar algún corto, diseñaron una pequeña bobina aquí y alargaron esta otra. Fue una sola modificación para evitar que sucedieran estas cosas. Ok, parceros, como ven, hemos dejado el circuito por la parte de adentro. Y lo que vamos a hacer ahora es, ya que le colocamos esta esferita, pues vamos a probar a ver si funciona. Ok, voy a apagar las luces completamente. Y aquí tienen la bobina de Tesla. Si ustedes hacen una bobina que tenga una longitud mayor y mayor número de vueltas, pues podrán tener mayor alcance. Ya ven que también la batería que tengo es una batería que ha sido utilizada muchísimas veces ya. Yo creo que ya está agotada. Aquí está la bobina de Tesla. Espero hayan aprendido a fabricarla. Es muy sencillo. Y viene la parte más interesante, que es la explicación de por qué funciona y por qué sucede todo esto. Primero entendamos cómo funciona una lámpara fluorescente. Primero tenemos que recordar que esas lámparas fluorescentes tienen en sus extremos unos electrodos de tungsteno. Dentro de ellas hay un vapor de mercurio, dentro de una atmósfera de argón, y siempre tienen un recubrimiento blanco, un polvo blanco, como pueden ver en este que utilizamos. Ese polvo blanco es un material fluorescente o puede ser fosforescente. Entonces, comúnmente cuando esas lámparas se conectan a la corriente eléctrica llega a través de los electrodos y calienta el material de tungsteno. Estos electrodos son de tungsteno. Cuando se calientan emiten electrones. El gas de argón aquí lo que hace es que ayuda a favorecer ese arco eléctrico que se forma aquí para expulsar electrones. Entonces, el electrón de tungsteno sale disparado, choca contra los electrones de los átomos de mercurio, excita los electrones del átomo de mercurio, los lleva a un nivel de energía mayor y cuando esos electrones retornan a sus niveles de energía, emiten una radiación ultravioleta. Esa radiación ultravioleta es absorbida por este material blanco, ese polvo blanco, y ese material blanco es fluorescente o fosforescente, como les dije. Lo que hace es que absorbe esa radiación ultravioleta. Eso hace excitar a los electrones de ese material y los lleva a un nivel de energía distinto. Y en el retorno de ese electrón a su mismo nivel en donde se encontraba, emite una energía en forma de luz visible. ¿Ok? Entonces, ese es el funcionamiento de las lámparas fluorescentes. Nosotros utilizamos una de estas. Comúnmente utilizan, cuando están mostrando una bobina de Tesla, muestran lámparas de esa. Nosotros no encontramos una, pero ese bombillo es un bombillo fluorescente. Y no le hagamos caso ahorita a los electrodos, debido a que nosotros nos estamos enviando una corriente
para calentar un material de tungsteno. Resulta que esas lámparas fluorescentes, cuando no están conectadas y se acercan a la bobina de Tesla, simplemente con esa poca corriente que se genera en esa bobina que hicimos, más bien con ese voltaje nada más, eso es suficiente para excitar a los electrones del mercurio. Y sucede lo mismo, sin necesidad de enviar la corriente por esos electrodos. Así es como funciona y así es como podemos encender esas lámparas con la bobina de Tesla. Ok, esa es la llamada bobina de Tesla. Crea un alto voltaje de alta frecuencia dentro de esta bobina y esta puede ionizar el aire y crear arcos. Entonces, dependiendo de la bobina, de su longitud y del número de vueltas, pues podemos tener arcos más grandes y un alcance más grande. Por ejemplo, aquí tenemos que estar muy cerca para poder hacer encender esto. Ok, para poder conocer el funcionamiento de esa bobina de Tesla, pues hay que tener en cuenta dos principios fundamentales que Tesla ya conocía. Y uno era elevar el voltaje mediante el transformador. Y un transformador básicamente son dos bobinas, una primaria. Como pueden ver aquí, esas dos vueltas son una bobina, esa es la bobina primaria. Y este montón de vueltas aquí es la bobina secundaria. Entonces, básicamente son dos bobinas, una primaria conectada a una fuente, por ejemplo, las del cable negro están conectadas a la batería de 9 voltios, ¿cierto? Y esa corriente que pasa por este cable, por esta primera bobina, induce un campo magnético, más bien crea un campo magnético que induce una corriente en este, ¿cierto? Ahora bien, esa corriente que se crea aquí también es una corriente alterna. Pero lo interesante del transformador es que la misma relación de espiras es la misma relación de voltios. Es decir, si la cantidad de vueltas en la bobina secundaria, o sea en esta, es mayor que la bobina primaria, aquí son 2 vueltas, entonces aquí, en esta bobina, vamos a generar un voltaje mayor de salida. ¿Ok? Entonces para eso quiero mostrarles este ejemplo. Lo que quiero mostrarles es cómo funciona un transformador y para eso pues quiero mostrarles cómo es que se incrementa el voltaje. Les voy a mostrar que para encender ese LED necesitamos más de 1.5 volts, mínimo son 2. Aquí pueden ver que el LED no funciona con 1.5. Bien, es muy complicado. Ahí está, no funciona. Con 3 voltios, vamos a ver si con 3 voltios lo hacemos encender. Creo que lo invertí mal. Ahí está, con 3 voltios podemos hacer encender eso. Con 1.5 no se puede. Si enviamos una corriente eléctrica por aquí con esa bobina que tiene como 20 vueltas y si esa corriente eléctrica es alterna, pues se va a generar un campo magnético alterno que va a inducir una corriente eléctrica en esa otra bobina. Y como esa otra bobina tiene más de 20 vueltas, creo que tiene 120, pues va a generar un incremento del voltaje. Porque básicamente el transformador funciona de esta manera. Si tenemos 2 vueltas en esa parte que es la que entra y le metemos 2 voltios y aquí tenemos unas 20 vueltas, salen 20 voltios. Pero también funciona de esta manera. Si le metemos 20 voltios aquí y aquí tenemos 2 vueltas, podemos generar 2 voltios. Eso es un transformador. Y entonces quiero mostrarles cómo funciona el transformador. Si ahora hacemos encender este LED con una batería de 1.5 voltios. Ok, entonces con una batería de 1.5 volts vamos a hacer que encienda nuestro LED.
Lo pueden ver como destella, y es porque le estoy dando unos pequeños toques, porque la corriente esta que es continua genera un campo magnético, pero ese campo magnético no es variable. Si no es variable, no induce una corriente eléctrica en esta otra bobina, ¿cierto? Entonces por eso si lo dejamos quieto, pues no vamos a poder ver nada. Entonces por eso hay que darle pequeños toques, y ahí podemos ver que estamos generando más de 1.5 volt, ¿cierto? Pienso que 2.5, 3, que son los que hacen encender este LED. Entonces, básicamente esto es lo que está aquí en esta bobina. Llegan aquí, está conectado a una fuente de 9 voltios, pero al inducir una corriente eléctrica en este otro, y como ese otro tiene un mayor número de vueltas, va a incrementar el voltaje. Es por eso que estas bobinas incrementan el voltaje, están basadas en el principio de un transformador, y el otro punto que tenemos que tocar es el circuito resonante, ¿cierto? Y para esto se lo voy a mostrar en una imagen. Para hablar de un circuito resonante tenemos que recordar que es un condensador. Y un condensador básicamente es un dispositivo diseñado con dos placas metálicas separadas por un material aislante, un dieléctrico. En supercondensadores las placas pueden ser de grafito y el material que las separa puede ser un óxido de algún material metálico. Entonces, un condensador lo que hace es almacenar energía eléctrica y entregarla cuando se requiere. En esa gráfica se observa o se puede ver que cuando el condensador se carga, por ejemplo en este caso con 9 voltios, la corriente eléctrica disminuye. Y es debido a que el condensador, cuando se cierra el circuito, lo que hace es almacenar energía eléctrica, y una vez lleno ya no permite el paso de estos electrones. Se puede calcular ese tiempo de carga con esta fórmula y es muy sencilla, es 5 segundos por la resistencia del circuito por la capacitancia. Ahora bien, suponiendo que el capacitor está cargado y se hace descargar en una bobina de estas, sucede algo muy interesante, y es que, por ejemplo, en esta gráfica vemos, en este punto es una gráfica de una onda de la tensión del capacitor. Esta curva azul, o esta onda, está representando la corriente del capacitor. Recordemos que cuando el capacitor se carga, la corriente disminuye. O sea que si el capacitor se descarga, la corriente aumenta. Lo que sucede con este circuito es que cuando el capacitor, que está completamente cargado en este punto, se descarga a este punto, llega a cero, la corriente llega a su punto máximo y crea un campo, o más bien esa corriente eléctrica que pasa a través de este enrollado de alambre se transforma en un campo magnético. Observen. Ese es un ejemplo. Cuando se cierra el circuito, los electrones fluyen a través del enrollado de alambre y crean un campo magnético. Estas curvas, estas flechas, representan el campo magnético. Observen. La corriente aumenta, aparece un campo magnético y se descarga completamente el capacitor. Sin embargo, lo interesante de este circuito es que una vez que el capacitor se descargue, por las leyes de la física y de la autoinducción, el campo magnético comienza a colapsar. Y una vez que colapsa, o sea, comienza a caer el campo magnético a cero, sucede algo interesante. Y es que las líneas de campo crean o cortan más bien al enrollado de alambre e induciendo una corriente eléctrica que va en el sentido contrario. Entonces, lo que sucede aquí es que el capacitor se carga con un potencial, con una tensión en el sentido opuesto, como vieron en la representación. Vamos a iniciar. Se cierra el circuito, se descarga completamente, forma un campo magnético, el campo magnético colapsa
vuelve e induce una corriente eléctrica y vuelve y carga el capacitor. Ahora el capacitor está cargado con una tensión en el sentido opuesto, ¿cierto? Pero lo que sucede es que vuelve y se descarga. Y al descargarse, aquí tenemos el capacitor completamente cargado. Cuando se descarga y llega a cero, crea otra vez este campo magnético. Observemos. Se descarga, crea otra vez el campo magnético que vuelve y colapsa. Y al hacerlo, induce una corriente eléctrica nuevamente. Esto es lo interesante de este circuito. Se le llama resonancia porque eso lo puede hacer muchísimas veces. Ahora, se le llama frecuencia a el número de veces que la corriente cambia de sentido por segundo. Entonces, este circuito tiene una resonancia propia y esa frecuencia de resonancia la podemos calcular con esa fórmula y depende exclusivamente de la inductancia de la bobina, que está determinada en hercios, y la capacitancia del capacitor, determinada en faradios. Eso nos da la frecuencia de resonancia en hercios. Y entonces resulta que Nikola Tesla, con la intención de quitar o disminuir el efecto de la corriente, que es ese corrientazo que sentimos, debido a que su invento de la corriente alterna fue utilizado para matar a una persona en una silla eléctrica, quiso mostrar que, o quiso más bien eliminar el efecto de la corriente, no sentir más bien la corriente. Y eso lo logró cuando comenzó a descargar el condensador en ese enrollado de alambre, que es una bobina. Entonces es un circuito LC. Cuando él hizo eso, se dio cuenta que cuando el circuito comienza a resonar con una frecuencia, o más bien cuando la corriente alterna comienza a variar de sentido en unos 20.000 hercios, con esa frecuencia ya no se siente el corrientazo. Eso no quiere decir que la corriente ya ahí no sea peligrosa. Simplemente pueden suceder cosas muy malas, pero ahí ya no se sentía el corrientazo. Eso era lo que él quería encontrar y era lo que quería hacer con su bobina de Tesla. Entonces apareció la bobina de Tesla. Cuando se dio cuenta que podía encender lámparas con un cable y luego que las podía encender sin cable, pues pensó en transmitir esta energía. No en transmitir información, en transmitir energía. De alguna manera pensó en que si hacía una bobina, podría captar una energía que estuviera en cualquier lugar del planeta, hacerla entrar en frecuencia con su antena y luego dirigirla a algún lugar. Entonces, ese es el principio, pues, cómo funcionan ahora las radios, la televisión. Sin embargo, o más bien realmente esas bobinas no es que sean muy útiles, porque, o más bien debido a que las bobinas de Tesla, cuando comienzan a funcionar, pierden muchísima energía. Un porcentaje muy mínimo es el que es aprovechado debido a la complicación que hay en captar la energía. Más del 90% se pierde en forma de calor. Así que por eso es que hasta ahora siguen trabajando en ello y no han podido mejorarla. Sin embargo, sí nos sirve para explicar muchos fenómenos físicos muy importantes, como la resonancia del circuito LC, el transformador, y también nos sirve para que podamos diseñar eso en nuestros trabajos de ciencia en el colegio. Ok, entonces, como pueden ver, esa es una parte muy importante que tiene la bobina de Tesla, aparte del transformador. Sin embargo, ustedes notan que en la bobina de Tesla que hicimos no tenemos un condensador y más adelante les voy a explicar esto. Ahora bien, eso es un circuito llamado Spark Gap o Gap Spark, y en ese circuito se utilizan un capacitor y una bobina, y es el circuito LC que les acabé de explicar. Sin embargo, como pueden observar, introducen 220 voltios de corriente, pasa por un transformador que lo que hace, como les había contado anteriormente, multiplica o duplica ese voltaje, salen miles de voltios,
ese voltaje llega y carga el capacitor. Cuando el capacitor está cargado, como les había contado, pues ya no permite el paso de corriente y entonces llega a ese dispositivo, que son dos esferas que están separadas pero por una distancia muy mínima, y se conduce o se forma un arco eléctrico. Ese arco eléctrico alcanza este punto, cierra el circuito, toca a la bobina e induce un campo magnético, ¿cierto? ¿Cómo funciona eso? Resulta que el capacitor ya está cargado. Sin embargo, el aire para poder conducir electricidad necesita un voltaje muy alto, son alrededor de 3 millones por metro para poder conducir electricidad. Sin embargo, la distancia con la que está separada son milímetros, un milímetro, pongamos, y entonces ahora el voltaje que se necesita son 3000 voltios por milímetro para soltar, para que el aire conduzca. Pero recuerden que como acá hay un transformador, pocas vueltas y acá hay muchísimas vueltas y vienen 220 voltios, el voltaje aquí es muchísimo, es de miles de voltios. Se carga el capacitor, el voltaje es muy alto, eh, rompe el aire y cierra el circuito. Y de esa manera conduce electricidad y forma un campo magnético aquí. El capacitor se descarga y vuelve y sucede lo mismo. Y aquí ese circuito, pues ya se los conté, entra en resonancia. Al entrar en resonancia, ese circuito induce una corriente eléctrica aquí. ¿Y cómo es que se forman entonces estos arcos? Se forman porque este voltaje ioniza el aire y es ayudado gracias a esta capacitancia parásita que es permitida por el aire. De esta manera es que funciona el circuito CAT-SPAR. Nosotros no hicimos uno de estos debido al voltaje que utilizan, sin embargo, en el circuito con el que nos guiamos o nos basamos, es un circuito que puede trabajar con muy bajo voltaje, por eso utilizamos 9 voltios. Ahora bien, ese es el circuito de la bobina de Tesla que diseñamos. Como ven, no tenemos un circuito resonante LC, bobina condensador, pero sí tenemos un transistor TIP31C. Resulta que el funcionamiento aquí es el siguiente. Cuando enviamos eh, la corriente fluye a través de la primer enrollado de alambre, que fueron las 2-3 vueltas que le dimos. Llega al transistor, sin embargo, hasta que no haya corriente aquí, en la base de nuestro transistor, no va a comenzar a fluir la corriente del colector al emisor. Cuando la corriente llega a la base, comienza a fluir corriente del colector al emisor y por todo el circuito de nuestra primer bobina. Una vez sucede esto, pues se forma un campo magnético en esa primer bobina. Y recuerden cómo funciona un transformador. Hay 3 vueltas, aquí hay muchas vueltas. Ese es un transformador. Aquí estamos aumentando el voltaje gracias al número de vueltas que hay. Ok, la corriente viene, llega, forma un campo magnético que que induce una corriente eléctrica aquí y se polariza esa bobina con el polo positivo aquí, un polo negativo aquí, o polo negativo aquí y polo positivo aquí. Lo que sucede luego es que esta bobina tiene una capacitancia parásita, como la mostré anteriormente. Y entonces esa polaridad de la bobina afecta a la base de nuestro transistor. Entonces comienza a jalar electrones de la base en ese sentido y nuestro transistor lo que hace es que se apaga. Al apagarse el transistor, la corriente ahora comienza a viajar en sentido contrario debido a que el campo magnético de esa primer bobina comienza a colapsar. Y entonces cuando viaja en sentido contrario, vuelve y sucede que llega corriente a la base y entonces vuelve y gira, o más bien vuelve y corre en el otro sentido y vuelve y sucede esto. Lo que tenemos aquí es que ese primer circuito comienza a entrar en resonancia gracias al transistor que, por decirlo así de alguna manera, se cierra, se abre, se cierra y se abre y se cierra muchísimas veces, generando un paso de corriente en ese sentido y luego en ese sentido. Y al hacer eso, formamos un campo magnético que comienza
a expandirse y a colapsar, a expandirse y a colapsar. Un campo magnético variable que induce una corriente en esa otra bobina. Esa otra bobina tiene una corriente parásita, una capacitancia parásita que ayuda a cerrar el circuito y afecta la base de nuestro transistor. Y eso es lo que sucede muchísimas veces. No tenemos un condensador, sin embargo, gracias al transistor podemos hacer resonar ese primer circuito. Y algo muy importante o fundamental es que el primer circuito, la primera bobina, la frecuencia de resonancia de este primer circuito debe ser igual a la frecuencia de resonancia del segundo. Hacer que esas bobinas entren en resonancia es una de las tareas más complicadas. Sin embargo, por eso es que se diseñó una bobina que tiene un mayor número de vueltas que permite incrementar el voltaje y también aumenta el campo magnético. En el primer momento en que la corriente circula por la primera bobina, se genera un campo magnético. Una vez que ese dispositivo permite interrumpir el sentido de la corriente y luego lo dirige en otra dirección, el campo magnético de la primera bobina comienza a decaer. Pero mientras ese campo magnético de la bobina 1 decae, en el campo magnético o el campo magnético de la bobina 2 comienza a incrementarse o más bien llega a un punto máximo debido a que el número de vueltas es mayor. Eso permite que ese voltaje aquí sea incrementado y por lo mismo el campo magnético es mayor. Cuando aquí el campo magnético decae completamente, aquí tenemos un campo magnético mayor. Cuando regresa la corriente en la misma dirección, el campo magnético comienza a crecer en la bobina 1 y en la bobina 2 comienza a decaer. Pero llega un momento en que el campo magnético de la bobina 1 está al máximo y en un momento indicado impulsa el campo magnético de la bobina 2, permitiendo que la bobina 2 incremente o se impulse y aumente otra vez su campo magnético. De esa manera es como se mantienen en resonancia y no se permite que oscilen con una frecuencia distinta. Un ejemplo de esto es el dibujo de abajo, representa a la bobina 2 y hay una fuerza aquí representando a la bobina 1. Esa bobina 1 en el momento indicado impulsa a este muñeco que se encuentra columpiándose y de esa manera es que entran en resonancia con la misma frecuencia ambas bobinas. Y una vez tenemos eso, así es como hacemos funcionar la bobina de Tesla que les hemos mostrado. Bueno muchachos, esperamos que les haya servido, que sea de mucha ayuda para ustedes, que hayan aprendido con nosotros. Muy importante cuando trabajen con tensiones muy altas, tener mucho cuidado, mucha precaución. Háganlo en compañía de un adulto responsable. Esperamos que hayan aprendido mucho con nosotros. No olviden suscribirse a nuestro canal y nos vemos en otra ocasión. Chao.